Aeromundo. Muy buenos días, mi querido pueblo dominicano. Te vamos a presentar a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Jorge Subero Isa, un destacado jurisconsulto, expresidente de nuestra Suprema Corte de Justicia durante 14 años y medio y además un defensor del fortalecimiento institucional en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y hoy hablando como un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Familia dominicana, por más de 56 años, tú me has oído decirte que aquí en Aeromundo, en esta tribuna que solo está comprometida contigo, mi querido pueblo dominicano, no somos imparciales, que somos veraces, que las cosas que decimos aquí, tú las compruebas porque es la verdad. Mira un ejemplo de ello. El corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina nos dijo, siendo presidente de la República, que no podía asistir a un debate político con contrarios, porque no había en la República Dominicana un líder político para poder conceptualizar con él, porque no tenían capacidad para ello. Y hoy que tú compruebas que dice que va a un debate político precisamente con mira a las elecciones presidenciales, ¿y cuál ha sido la respuesta del primer presidente en el ejercicio del poder que acepta ir a un debate político con la más alta valoración que tiene de su pueblo dominicano? ¿Y por qué acepta eso? Porque este es un presidente honrado, un líder político que trabaja precisamente para el presente y el porvenir, dejando ejemplos para que otros presidentes, cuando se encuentren en el folio presidencial, acepten debatir ideas políticas en campaña con miras a elecciones presidenciales. Eso nunca lo hizo durante esos 12 años de corrupción pública y privada este corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina. Este que ejerce la simulación política, el que cree que tu familia dominicana no tiene buena memoria. También debatir con Abel Martínez, un multimillonario sin explicación. ¿Quién era él el 16 de agosto de 1996? Cuando llegó al poder Fernández, y en los 20 años de ese PLD que Fernández fue su presidente. Qué gran oportunidad hoy tenemos para que tanto Fernández como Martínez le digan al pueblo dominicano cómo se pueden hacer multimillonarios si llegaron pobres el 16 de agosto del 96. Esa fortuna, como la hicieron, solo hay que ver ese monumento de la corrupción que fue un globe. Y además, los patrimonios multimillonarios de Fernández como de Martínez, que tenemos la oportunidad ahora que den explicaciones que se han negado a darlas, hasta de no pagar la luz. Funglode debe más de 86 millones en Edesur y no paga la luz. Si tú o yo, familia dominicana, no pagamos el recibo de la luz, no cortan la luz. ¿Y qué busca Fernández? Que le exoneren el pago de esos 86 millones para él comenzar con Funglode a pagar la factura del mes. ¡Qué barbaridad! Hasta ahí llega los apetitos económicos de un corrupto, abusador y cobarde que tiene que rendirle cuenta a un pueblo dominicano
que le robaron su dinero, el dinero de nuestros impuestos, y no pasa nada, créer. Familia dominicana, en estos tiempos en que tenemos un desafío democrático, ahora en mayo, tú sabes igual que yo que la necesidad que tenemos de tener y mantener un presidente honrado como Luis Abinader, que por 20 años no lo teníamos. ¡Cuántos buenos ejemplos! Ahora vemos a los mismos que durante 20 años nos robaron el dinero de nuestros impuestos, que todavía no han respondido ante la ley. Quieren volver al poder para robarnos de nuevo los impuestos, decimos nosotros. Pero ¿cuál tiene que ser la respuesta tuya, familia dominicana? Esa misma que tú expresas en 38 encuestas, dándole un apoyo a un presidente honrado, a un presidente que exige transparencia y honestidad a nuestros funcionarios. Que el funcionario de nuestro gobierno que se equivoque tiene que responderle al régimen de consecuencia frente a la ley y a la Constitución de la República. Que hoy no tenemos vaca sagrada, como en esos 20 años de corrupción de Estado y de narcotráfico de Estado, que tú compruebas más de 1 tonelada esta semana nuevamente ha sido incautada por esa Dirección Nacional de Control de Drogas. Es decir, en esos 20 años la droga llegaba desde todos los lados y no habían ojos para detener, incautar y someter a la justicia, porque tenía el apoyo de esos gobiernos corruptos que tenemos que rechazar. Hoy, con Luis Abinader avanzamos, con los corruptos, abusadores y cobardes como Leonel Fernández, Danilo Medina o Abel Martínez, retrocedemos. Y tú no debes, ni yo tampoco, retroceder cuando en la democracia y en libertad tenemos un presidente de buenos ejemplos que trabaja para el fortalecimiento democrático de todo el país y trabaja buscando, encontrando alternativas de solución a los graves problemas económicos y sociales. Hoy tenemos el reconocimiento internacional, el reconocimiento de todos los organismos internacionales económicos, diciendo la alta valoración de nuestro presidente y líder Luis Abinader, y que te pedimos 4 años más, como lo están pidiendo ese 64.2% de dominicanos consultados que apoyan su reelección. Cuántas esperanzas tenemos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Jorge Subero Isa, un jurisconsulto, un expresidente de la Suprema Corte de Justicia que durante 14 años y medio ejerció la ética, la moral, los principios y los valores, es decir, la honestidad en esa función pública, que fue un ejemplo. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Jorge Subero Isa, un destacado jurisconsulto, expresidente de nuestra Suprema Corte de Justicia y un defensor del fortalecimiento institucional en la República Dominicana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Mi querido pueblo dominicano, te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo, el doctor Jorge Subero Isa, jurisconsulto, pero además con una vida de resultados positivos en el Poder Judicial. 14 años y medio presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia, un defensor del fortalecimiento institucional en la República Dominicana. Jorge Subero, me siento contentísimo de tenerte aquí hoy en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación en estos tiempos de necesidad
de fortalecimiento democrático en tiempo en que tenemos un presidente constitucional como Luis Abinader que aporta al fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Qué podrías tú decir? Muchas gracias, don Guillermo. Realmente yo tengo un gran placer en estar presente en el día de hoy, al tiempo de saludar a todo el pueblo dominicano y a la diáspora, porque fui el segundo programa al que asistí luego de mi toma de posesión el 5 de agosto del año 1997 en la Suprema Corte de Justicia, una gentil invitación que usted me formuló y que agradezco profundamente. Y yo también siempre he agradecido esa oportunidad. Así es. Mire, yo soy de los que juzgo al gobierno del presidente Luis Abinader en la actual coyuntura política nacional. O sea, el mundo cambió, definitivamente cambió y cambió mucho más a partir del COVID, de la COVID-19, que coincidió con la toma de posesión del presidente Luis Abinader. La forma de gobernar de hoy en día tiene que ser necesariamente muy diferente, por ejemplo, a la que le correspondió al presidente Balaguer en el año 1966. Los años cambiaron, hemos pasado de lo análogo a lo digital. Ya hoy los medios de comunicación se han transformado considerablemente. A la alta tecnología. Este programa es un ejemplo realmente de una tecnología de punta que no había aquel lejano agosto del año 1997 que yo asistí por primera vez y que he sido un asiduo visitante e invitado de este programa. Decía que el gobierno, la gestión del presidente Luis Abinader, hay que ver en la coyuntura actual. Asumió en medio de una crisis de salud, una pandemia desastrosa, pero se tuvo desde el gobierno la habilidad suficiente para manejarlo, y no solamente manejarlo, salir airoso y sobre todo las cosas salir triunfante de esa pandemia, de toda esa gestión. Posteriormente se han ido agregando desastres naturales que han escapado totalmente al control de su accionar del órgano gubernamental. Han sido fruto de la propia naturaleza. Sin embargo, el presidente ha manejado el asunto como un maestro. Por eso es que yo creo siempre en que hay que darle oportunidad a la gente. Por eso es que yo creo en la democracia, por eso es que yo creo en esa alternabilidad, por eso es que yo creo que no solamente uno entiende que lo está haciendo bien, sino que otros pudieran hacerlo. Pero eso no lo cree ahora. Lo ejerciste siendo por 14 años y medio como presidente de la Suprema Corte de Justicia, a donde no conculcaste derechos, respetaba la ley y la Constitución. O sea que esa posición tuya no es nueva. No, es la misma. Lo que pasa es que juzgarla ahora es diferente a juzgarla en el pasado. Yo sé lo que creo, que las personas, los gobernantes, principalmente el presidente de la República, que aquí muchas personas no comprenden, no entienden o quizás no sepan que el presidente de la República, al mismo tiempo que es presidente de la República, pero es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de Estado y de gobierno. O sea que en el presidente de la República Dominicana se conjugan tres atribuciones totalmente diferentes que la Constitución les atribuye. Entonces, hoy en día la función del presidente de la República es muy diferente a la de antes. Un país en pleno desarrollo, en pleno progreso, un país donde la gente percibe que hay confianza para la inversión. El presidente ha sido sumamente respetuoso de los derechos de los demás. Y tanto es así que ha propiciado un clima de paz capaz de que los inversores nacionales y extranjeros se arriesguen a invertir en la República Dominicana. Lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, si a mí me preguntaran cómo usted valora la gestión del presidente Luis Abinader, mira, yo creo que ha sido un presidente sobre todas las cosas hábil y valiente. El presidente Luis Abinader ha sido un hombre valiente. Valiente
que aceptó un debate cuando todas las encuestas lo consideran como que ganaría en primera vuelta. Y no acepta un debate con cualquiera, acepta un debate con uno de los políticos más habilidosos que ha dado la República Dominicana, que es Leonel Fernández, independientemente de cómo uno lo juzgue de una manera o de otra, pero su habilidad, su capacidad, de su condición de estadista, nadie le puede discutir. Pero además de eso, la posición que el presidente ha adoptado frente a Haití. O sea, esas dos condiciones hacen del presidente de la República un hombre que merece todo el respeto, que merece toda la consideración de nosotros los dominicanos. Mi querido Jorge Subero Isa, cuando hablamos contigo, hablamos de la experiencia. Esa experiencia que es la suma de nuestros errores, como dirían nuestros maestros. Cuando tú haces reconocimiento a una gestión como la del presidente Luis Abinader, es porque tenemos hoy, decimos nosotros, el presidente honrado, trabajador, que no teníamos antes. ¿Qué tú dirías? Mire, el presidente, por eso digo que el presidente hay que reconocerle los méritos de su gestión gubernativa. Primero, el presidente no tiene absolutamente ninguna necesidad de ser un hombre corrupto ni de ser un hombre deshonesto. Porque por familia, por su formación, sobre todas las cosas, porque mucha gente dice, no, que es un empresario y no tiene necesidad. No, yo no creo en eso solamente. Hay un concepto familiar. En el concepto familiar, en los valores familiares, fruto de su familia, de sus padres, de su formación académica, de su formación hogareña, sobre todas las cosas. O sea que el presidente de la República no tiene absolutamente ninguna necesidad por la cual cometa actos que no sean a los que se comprometió a respetar la Constitución de la República. Y quiero agregar algo que es muy importante, mi querido Guillermo, y es una señal de valentía, es cuando el presidente de la República decide desprenderse del brazo derecho del Poder Ejecutivo en la Administración de Justicia, que es la Procuraduría General de la República, y nombra a una persona que yo siempre he dicho que es una juez que le hemos prestado, que el Poder Judicial le ha prestado al Poder Ejecutivo, que es la Miriam Germán. Miriam Germán. Porque Miriam, nadie, yo en pleno ejercicio de mi profesión, mucho antes, años de ir a la Suprema Corte de Justicia, postulé mucho ante la primera Cámara Penal en esa época. Donde ella era presidida, Miriam Germán. Y en mérito, como su reconocimiento, la Suprema Corte de Justicia que yo presidí no solamente la confirmó, sino que la ascendió a la posición de Corte de Apelación. O sea que el presidente de la República, además de la buena fe, yo soy de los que creo que el presidente entiende que todas las actuaciones que ha hecho las ha realizado con buena fe y en beneficio del país. No estoy, como muchos a veces me han dicho, que estoy detrás de empleo. A mí no me interesa absolutamente nada, porque después de yo haber ocupado la posición posiblemente más importante después del presidente de la República que hubiera, eso es así, que la Suprema Corte de Justicia, que yo presidí, que le di el rango y el respeto que en aquella ocasión se requería. Y que venía de un ejercicio político de corrupción. Se elegían a los jueces, porque esa era la realidad. Hubo un cambio, y ese cambio durante 14 años y medio lo pudimos comprobar todos los dominicanos. Precisamente, mi querido doctor Jorge Subero Isa, 14 años y medio, casi 15 como presidente de la Suprema Corte. Lo vimos a usted en ese ejercicio sancionar a jueces corruptos y a funcionarios también. ¿Cómo lo explicaría? Mire, yo siempre decía, y lo dije en mi intervención en la madrugada del 3 de agosto del año 1997, que yo entendía que la corrupción de un juez se podía comprobar incluso por las sentencias que dictaba, que no había necesidad de que le mostraran a los organismos de investigación recibo de pagos de que se le pagó a un juez determinada suma, que bastaba una sentencia. Tomando ese predicamento, nosotros comenzamos con un proceso primero de despolitización. Por ejemplo, de un amigo mío de Ocoa, que era juez de paz, me entero que era candidato a diputado. Sí, así es. Y apareció en todos los afiches y fue de los primeros que nosotros sancionamos.
Según mi memoria, nosotros sancionamos alrededor de 40 a 42 jueces a los cuales se les sometió al debido proceso por corrupción. Porque yo era lo que le entendía. Ese debido proceso, estamos al juicio disciplinario. Al juicio disciplinario. O sea, lo que manda la ley. Se dio todas las oportunidades de que se defendieran y se comprobara. Porque yo entendía que no había posibilidad de que se administrara justicia con corrupción. A cada juez se le dio la oportunidad de defenderse, pero yo entendía que un juez, que es un misionero, es una vocación que se tiene, es un ministerio que ejerce el juez no está para hacerse dinero, para hacerse rico, no. Usted se dedica al negocio o a otra cosa, pero el juez es para administrar de manera austera. No pueden ser jueces millonarios. No puede haber jueces millonarios, no puede haber jueces millonarios porque es imposible. Por eso que nosotros entendíamos que el juez que estaba obligado a hacer su declaración jurada todos los años, cuando nosotros detectábamos que había un incremento de su patrimonio que no pudiera justificar con el sueldo que percibía, inmediatamente caía bajo sospecha de que algo andaba mal. Y muchas veces, la mayoría de las veces, realmente era correcta, porque no se podía justificar que un simple juez anduviese en un vehículo de lujo, cuando la suma, el salario que percibía, no se lo permitía. Hoy en día, mi querido Jorge Subero, tú sabes, yo lo sé, las encuestas lo dicen, es decir, la consulta popular lo dice, hoy se habla de una mayor corrupción en el Poder Judicial como nunca antes. ¿Qué tú dirías? Mire, yo no lo jugaría así. Yo creo que los tiempos son diferentes. Porque debemos de decir que a pesar de que yo salí abruptamente, cuando menos lo esperaba, de la Suprema Corte de Justicia, las raíces están ahí. Y no fue un trabajo de Jorge Subero Isla, fue un trabajo en equipo. Así es. Fue un trabajo donde mucha gente se comprometió, incluso la clase política, porque muchas veces le atribuimos a los políticos todos los males de la República. Así es. Vamos a atribuirle todos los males, pero también todos los beneficios que hemos recibido. Además, tú llegaste por el consenso, por el entendimiento político. Por el entendimiento político. Sin eso no había posibilidad. Desde luego, era una época donde estaban los grandes líderes. Así es. Era una época donde todavía habían las ideologías que servían de parámetro y de referente. Hoy en día carecemos de ideología, y carecemos de valores y carecemos de referentes. Esa es la realidad. Antes en cualquier partido político usted encontraba 4 o 5 personas, miembros de ese partido, que podían ser presidente de la República. Hoy tenemos que buscarlo como aguja en un pajar. Entonces, esa época era muy diferente a la hora, porque se prestaba más antes por los compromisos políticos a la corrupción. Hoy en día, yo siempre he dicho, por lo menos abajo, los jueces de los planos inferiores, no pueden atribuirle a cuestiones políticas los posibles actos de corrupción que cometan. ¿Por qué? Porque hoy en día, de conformidad con la Constitución de la República, todos los jueces del país, con excepción de un porcentaje de la Suprema Corte de Justicia, tienen que ser necesariamente jueces de carrera. Y para ser jueces de carrera, obligatoriamente hay que ser egresado de la Escuela Nacional de Judicatura. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que no hay jueces de carrera corruptos. Dicen precisamente las consultas en las encuestas. Sí, por eso es que yo, durante mi gestión, con el apoyo, desde luego, de mis compañeros, nosotros fortalecimos mucho lo que era la auditoría judicial o la inspectoría judicial. Eso es vital, porque el que maneja recursos o el que es susceptible de manejar recursos necesita de una especie de auditor. Por eso es que a mí me gusta ese concepto de participación ciudadana, no como entidad, sino la participación ciudadana a que se refiere la Constitución de la República, el derecho que tengo yo como ciudadano de vigilar el comportamiento de los que me dirigen. Entonces, posiblemente hayan jueces corruptos en el día, y me consta que se están sancionando y que se han sancionado jueces. Y en el Ministerio Público también. Lo mismo ocurre, puede ocurrir también en la administración pública en sentido general. Lo importante es que se adopten, que no quede impune los pecados, sino que haya sanciones como ejemplos. Mi querido Jorge, hablar de la necesidad de sancionar la corrupción pública y privada de 20 años de los que nos gobernaron, nosotros decimos desgobernaron
comenzando con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, 12 años, y los 8 años de Danilo Medina, y él 20 años de ese partido del PLD, y que nombró desde su llegada a miembros del Comité Central y del Comité Político como procuradores generales de la República, y tú durante 14 años y medio, presidente de la Suprema, te manejaste con todas esas situaciones para mejorar precisamente el Poder Judicial que heredaste. ¿Qué tú dirías? Yo creo que la época en que nosotros asumimos la presidencia de la Suprema Corte de Justicia es muy diferente a la de la actualidad. Realmente lo que ocurría en el año, o hasta el año 1997 era un estado de putrefacción. O sea, eso es así. El hedor era muy grande. Y no solamente por la clase política. O sea, pues yo soy de los que creo en la clase política. Yo considero que la democracia es el mejor régimen de gobernanza. Creo en el sistema de los partidos, creo que ese sistema de partidos. Y además manifestado que creen en el consenso en el liderazgo político. Porque yo creo en ese consenso, pero hay que construirlo. O sea, el consenso no nace de la nada, sino que hay que construirlo igual que la democracia. Por eso que yo soy un partidario acérrimo de la democracia y del sistema de partidos, porque es la contribución de todos los ciudadanos. Así es. No es que el presidente de la República quiera ser democrático. Si el presidente de la República no tiene un equipo y no tiene una oposición que contribuya a esa democracia. El consenso, la palabra consenso 100% a mí no me gusta mucho, porque me da el carácter de unilateralidad y a mí me gusta la diversidad de opiniones. O sea, yo prefiero en vez de usar consenso una mayoría que sea consolidada, una mayoría que sea fortalecida, pero para eso necesitamos consenso o mayoría, necesitamos construirlo. Es como construir un edificio. Para construir un edificio se necesitan muchos actores a esos fines. Así es la democracia. La democracia no se construye por decreto, como la felicidad tampoco se puede conseguir por decreto. Pero eso no solamente en lo político, Jorge. Eso se manifiesta en todos los sectores de la vida nacional, en estas fuerzas vivas económicas, en esta locomotora económica que también están montados los empresarios, es decir, los empresarios que asumen el papel en el desarrollo de la nación. ¿No te parece? Sí, porque es que entre más confianza hay en un país, mientras los inversores tengan más confianza en un país, eso va a caer necesariamente en mayores inversiones. A mayores inversiones, mayor competencia. O sea, hoy en día hay una gran competencia comercial, industrial en la República Dominicana, pero es fruto de esas inversiones. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Por eso es que constantemente en la economía hay que irla reglamentando. Por eso es que yo veo con muy buenos ojos, cuando se hablan de procesos de reforma, nosotros no podemos gobernar el país, y me incluyo en lo que pudiera corresponderme como ciudadano, pensando en lo que ocurrió en el año 1997 y 1966. Y luego voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que valga la redundancia, con el caso de Haití. Con el caso de Haití, es un caso de geopolítica. O sea, no pueden decir ahora, hoy en día, que la situación de Haití se puede manejar como la manejaba Balaguer en el 66, claro, o como que la no manejó Leonel Fernández del 96 en adelante. Hay un asunto de geopolítica, hay una realidad. Y por eso hablaba de la valentía del presidente de la República, que contra viento y marea ha impuesto su decisión, su criterio. Un defensor de la soberanía nacional, de la independencia nacional. O sea, el presidente de la República, en eso, usted le puede criticar lo que quiera, pero la posición del presidente con respecto a Haití ha sido la correcta. En los últimos días se ha hablado de que la ACNUR ha pedido los campos de refugiados para... Y lo ha rechazado. Y lo ha rechazado tajantemente. O sea, no ha habido dobleces. Y ha sido el portavoz que ha tenido América Latina como ningún otro presidente, exigiendo en las Naciones Unidas y en todos los ámbitos internacionales que se ocupen de Haití. Yo creo que ha sido el único presidente que ha tenido la valentía de hacerlo.
No obstante, el gran enfrentamiento de organismos internacionales que todo el mundo conoce, la tendencia que tienen de con respaldo y que nosotros carguemos con Haití. Yo tengo una posición muy particular con Haití, contraria quizás a la de muchos. O sea, la solución de Haití no puede ser una solución ajena a la República Dominicana. Lo que no podemos nosotros es involucrarnos en la solución de Haití, que es distinto. Intervenir en Haití, pero no es ajeno a nosotros. Es el único país que hace frontera con nosotros. Lo que ocurre en Haití se refleja inmediatamente en la República Dominicana. Pero volviendo al asunto del empresariado, del desarrollo empresarial, como nunca se está produciendo en la República Dominicana un fenómeno económico como en la actualidad. Que ese de crecimiento económico no se refleje inmediatamente en el desarrollo del país es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Ya hoy en día se está dificultando por asuntos salariales conseguir empleados de primera línea, porque los salarios han ido aumentando. Hoy en día hay posiciones de trabajo que no habían 10 años atrás. Hoy en día la tecnología nos ha llevado ya estamos hablando de inteligencia artificial, mi querido Guillermo, sí, ya estamos hablando de cosas mayores y para eso se necesitan técnicos calificados. Mi querido Jorge Subero, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero hay una pregunta obligada que quiero hacer, no solamente al amigo, sino a ese destacado hombre público. ¿Por qué tú no renuncias nunca al optimismo? Porque yo soy como Cándido en la obra de Voltaire. Yo soy sumamente optimista. Yo no me inscribo en la escuela de José Ramón López, de Balaguer, de Américo Lugo, de García Godoy sobre el pesimismo. Yo no soy pesimista, yo siempre creo en ese optimismo, creo que tenemos una juventud pujante, no obstante los cambios de cultura que ha habido. A mí me preguntaron el día pasado que yo pensaba de este movimiento que había cultural con la música urbana y todas esas cosas. Yo decía, no, es que es cuestión de expresiones populares. Entonces, usted tiene que vivir con los tiempos. Si usted no se va adaptando a los tiempos, realmente se queda atrás. Por eso yo sigo siendo optimista. Cada vez que yo veo, por ejemplo, que mis alumnos, tanto de la UNFU como de la UNIBE, progresan, que van hacia adelante, que hablen en una oficina, que ocupan posiciones públicas como ahora, yo me siento feliz. ¿Por qué? Porque siempre recuerdo las palabras de Sarmiento. Las condiciones de un buen profesor dependen de las buenas condiciones del buen alumno. Entonces yo me siento muy satisfecho de eso. Por eso que el optimismo en mí no se va a abandonar nunca. Mi querido Jorge, nosotros contigo nos encanta conversar con un hombre público que contribuye al fortalecimiento democrático de la República Dominicana, pero vamos a darte la oportunidad que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Mire, yo creo que la mayor exhortación que yo puedo hacer es que participemos todos en el proceso electoral de mayo. Observo que en esta campaña le falta pasión. No veo como el entusiasmo de la gente y yo creo que la única manera, el único momento que tenemos los ciudadanos de respaldar o de castigar a los candidatos es en las elecciones. El proceso electoral, las elecciones es el mejor mecanismo que tienen los ciudadanos de premiar o de sancionar a las autoridades que lo han hecho bien o que lo han hecho mal. Mi exhortación en un proceso electoral como este es que participemos activamente en las elecciones del próximo mayo. Mi querido Jorge Subero, no solamente te reiteramos nuestro afecto, nuestra amistad, sino que te reconocemos siempre los niveles de hombre público que ha ejercido en la vida pública dominicana. Durante 14 años y medio nos demostraste como presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, el principal organismo de nuestro Poder Judicial, ética, valor, principios, que necesitamos hoy más que nunca, decimos nosotros, encontrar a hombres públicos que como tú han dejado una vida de experiencia positiva para fortalecer y contribuir a que continúe fortaleciéndose el Poder Judicial y las instituciones democráticas en la República Dominicana.
Te reiteramos que este programa siempre está a tu disposición y un gran abrazo para doña Francia, para toda la familia, que tú sabes que también la apreciamos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido ese destacado jurisconsulto, expresidente de nuestra Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será ese destacado líder PRMista, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Franklin García Fermín, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y un colaborador eficiente en el gabinete de nuestro presidente Luis Abinader. Mi querido Franklin, nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote cuál es la visión que tú tienes de nuestro panorama político dominicano de hoy. Muy buenos días, don Guillermo, y al querido pueblo dominicano que te sigue cada domingo. Don Guillermo, el presidente Luis Abinader en este momento está en el cariño y en el aprecio del pueblo dominicano. Más del 66% de los dominicanos y dominicanas dice que va a votar por Luis Abinader. Por tanto, está en una posición privilegiada. A pesar de ello, se está trabajando con ahínco, con esfuerzo, con disciplina. Todos los cuadros y dirigentes nacionales estamos por todo el territorio nacional. Y ese posicionamiento del presidente Luis Abinader se debe, primero, porque ha hecho un gobierno honesto, un gobierno que no permite ni tolera la corrupción ni las malas acciones. Y segundo, claro está, porque ha sido un gobierno eficiente, que ha llevado a cabo grandes obras en beneficio de todos los dominicanos y dominicanas. Y ha aplicado política en el orden social que garantizan la vida de los dominicanos y dominicanas. Como por ejemplo, el programa Supérate, donde más de 1.500.000 dominicanos Así es. reciben ayuda solidaria del señor presidente y de su gobierno. Ahí está el programa Bonogás, Bonoluz, que beneficia a más de 1 millón de dominicanas y dominicanos. Ahí está el programa en el que beneficia a los padres de alumnos. Más de 1 millón de familias reciben cada mes 1,000 pesos para que manden a sus hijos a estudiar, conociendo el presidente lo que esto significa, que la juventud, que no un solo dominicano se quede analfabeto, que todos los dominicanos y dominicanas sepan leer, pero también que se preparen hacia el futuro, porque a través de la educación es que podemos desarrollar a la República Dominicana. Don Guillermo, pero podemos hablar. El plato de comida gratis. Correcto, los comedores económicos que ofrecen comida a la juventud estudiosa.
las universidades, principalmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto en su sede central como en los centros regionales, se le da comida a través del programa de los comedores económicos. Gratuito a esos jóvenes. Es así. En Barahona, en San Juan, en todo el país. Mao, en Bonao y aquí en la capital, en todo el país. Más de 140,000 platos de comida diario gratuita para el pueblo pobre. Eso tiene un impacto altamente positivo en la vida. Pero si hablamos de las obras, de las infraestructuras, podríamos pasarnos aquí señalándola ahora, por ahí está, para señalar solo algunos casos. Ahí está el monorriel en Santiago. Ahí está el teleférico también en Santiago. Está el teleférico en Los Alcarrizos. Está la línea de el metro a Los Alcarrizos, que va muy avanzado esos trabajos. Pero tengamos la seguridad, don Guillermo, que va a llegar esa línea del metro a Pedro Brán. Como va a llegar también, estamos seguros que lo hará el presidente, llegará a Boca Chica también el metro. Es decir, aquí hay miles de obras grandes y pequeñas, con una situación que el presidente recibió este país extraordinaria, desde el punto de vista de que llegamos al gobierno con un país prácticamente paralizado, que después nos llegó una guerra, la guerra Rusia-Ucrania, que ha afectado e impactado las economías del mundo. Y el presidente de la República, Luis Abinader, ha mantenido una estabilidad macroeconómica, como pocos países de América Latina lo han logrado. Es un ejemplo. Entonces, esa obra es la que el pueblo dominicano ha aquilatado. Y por eso yo puedo afirmar aquí que Luis Abinader va a ganar con más del 70% de los votos. Recuerda, don Guillermo, que aquí pronosticamos que ganaría más del 70% de los gobiernos locales. Y ganamos más del 80%. El 85% de la municipalidad. El 85% de los gobiernos locales. Entonces, todo ello se ha logrado porque el pueblo dominicano es inteligente. El pueblo dominicano sabe quién trabaja para su bienestar, para su desarrollo. Más de 40,000 becas nacionales e internacionales para la juventud estudiosa. La ha otorgado precisamente tu ministerio. Becas para que la juventud dominicana aprenda inglés, aprenda francés, aprenda portugués, a través de un programa que se llama Inglés de Inmersión. Pero ahora, próximamente, vamos a iniciar un nuevo programa de la enseñanza del inglés que se llama Inglés de Inmersión para la empleabilidad, como lo ha dicho el señor presidente Luis Abinader en muchas ocasiones. No hay un dominicano que hable inglés y que esté desempleado. Entonces, el desarrollo del turismo, como ayer lo planteó hace unos días el señor Rainieri, que dijo que la meta es para los próximos años, es que 17 millones, no 10 como están llegando, que ha sido una meta superada por este gobierno, ¿verdad? Porque antes llegaban 7, 6, ahora llegaron más de 10 millones. Y está creciendo. Y entonces debemos llevarlo, como dijo Rainieri, a 17 millones. Y para eso el gobierno de aquí y al el 2035, dijo él, está creando las bases para ello, con Pedernales, el desarrollo turístico que va a tener Pedernales. En el Ceibo, Miches, que ahí también va a tener un desarrollo extraordinario el turismo. Se están construyendo hoteles donde se va a necesitar mano de obra capacitada, mano de obra que hablen idiomas, que hablen inglés, que hablen francés, que hablen
portugués y otras lenguas más. Y por eso el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología está preparando a esa juventud en el dominio de los idiomas, porque eso va a impactar positivamente en la vida de la juventud y de todo el pueblo dominicano. Mi querido Franklin, hablar contigo, que eres uno de nuestros líderes en nuestro Partido Revolucionario Moderno, pero también con experiencia política. Hoy vemos por vez primera, desde nuestra epopeya histórica de los últimos 63 años, que el presidente constitucional de la República, el mejor valorado en todas las encuestas, Luis Abinader, va a participar en el debate presidencial con sus contrarios, con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina y también con el multimillonario sin explicación del PLD, Abel Martínez. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, eso no tiene precedente en la vida democrática que se inicia a partir del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. No tiene precedente. Eso es así. Eso demuestra que Luis Abinader es un demócrata, no en la palabra, sino también en los hechos. Porque en la posición privilegiada en la que se encuentra electoralmente Luis Abinader, cualquiera partiría de la lógica que no debe cuando hay un precedente discutir del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández No, siendo presidente, que dijo que no asistía a debate porque no había ningún dominicano que pudiera debatir con él. No, es efectivamente que quienes hoy van a participar en ese debate frente a Luis Abinader, 2 contra 1, porque son 2 contra 1, y a pesar de eso, el presidente Luis Abinader dijo, voy al debate, y señaló las razones, ¿verdad?, por las cuales va al debate, porque él cree en la rendición de cuentas. En el fortalecimiento democrático de la nación. Correctamente. En tal sentido, eso sencillamente define al presidente Luis Abinader como un estadista. Pero fíjense también, don Guillermo, es la oportunidad, ¿verdad? Porque este hombre, con una impronta de gobierno en la que ha dejado claramente establecido su honorabilidad, su certeza en defender los intereses de la nación, defender la dominicanidad, defender a los más necesitados, a los humildes, un hombre solidario. Y el presidente honrado que no tuvimos durante 20 años. Y además, claro está, su honradez, que no solo la practica él, sino que tenemos que practicarla todos los funcionarios, no importa el nivel, tenemos que practicar la honradez, porque no tolera ni permite, contrario a los que él tendrá de frente el día del debate, que no pueden exhibir en su vida pública ni rinden cuenta, privada, no han rendido cuenta. No, que no rindieron por ni pueden explicar de dónde provienen tantos bienes, tanta riqueza, ¿verdad? No lo pueden explicar al país, no le pueden decir al país, ni pararse frente al país, ni siquiera investigadores. Pero Fernández llegó pobre el 16 de agosto del 96. ¿No? Y también Abel Martínez, que todos recordamos que era un empleado de una tienda en Santiago, El Encanto, lo cual no quiere decir que usted no progrese, ¿verdad? Ni usted se supere. Y hoy como ser humano. multimillonario sin explicación. Tiene que rendir La única cuenta. explicación es que estuvo en el Estado. La función Esa es la única, pública. una función pública, y de ahí salieron multimillonarios. Esa es la única Es explicación. decir, con el robo al dinero de nuestros impuestos. Sencillamente así, don Guillermo. No pueden explicar que es fruto del trabajo, que es fruto de inversión, porque no son empresarios, ni tienen negocios que puedan justificar
esa riqueza. No la tienen. Sencillamente no podrán ni nunca podrán explicar de dónde provienen todos esos bienes. Mi querido Franklin, tú eres uno de nuestros líderes responsable, respetuoso, honrado también de nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿A qué tú le atribuyes de opositores que durante 20 años le dieron la espalda al pueblo dominicano? Es decir, con corrupción pública y privada por 20 años, con narcotráfico de Estado que lo patrocinaron, como Fernández, que hoy quieran volver al poder político sin dar explicaciones y para hacer más de lo mismo, como lo dicen 4 fundadores de ese PLD que Fernández por 20 años fue su presidente. Mira, don Guillermo, no tendrán oportunidad de volver, porque el pueblo los conoce. Conoce a Leonel Fernández y conoce a Abel. Y saben todos los dominicanos y dominicanas que sus gobiernos y su paso por la administración pública estuvo manchada por la corrupción. Y traicionaron al patriota Juan Bosch, que les enseñó ética, moral, principios y valores en los círculos de estudio. Yo me imagino que el profesor Juan Bosch, un hombre ilustre, un patriota dominicano, un hombre con una trayectoria inmaculada en la política nacional, hoy estará sus huesos removiéndose, ¿verdad? Como consecuencia de esos 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que lo debe avergonzar y como avergüenza, don Guillermo, a muchos PLDistas que salieron del PLD como consecuencia de esa política corrupta. Pero ahora, Franklin, vemos a tantos dirigentes, tanto del PLD como de la dinastía Fuerza del Pueblo, renunciando, hasta a nivel de senadores, de diputados, renunciando y saliendo, y también hasta de alcaldes, saliendo y abandonando esos partidos. Evidentemente, perdón, don Guillermo, que hay una estampida. Primero porque saben que están derrotados. Y segundo, muchos de ellos asqueados de los gobiernos del PLD. Y que saben, señores, que no pueden, que no volverán, porque el pueblo dominicano no se lo va a permitir. El pueblo dominicano conoce su historia, conoce su pasado y no se va a equivocar. Saben que Luis Abinader está haciendo un gobierno decente y de desarrollo nacional. Mi querido Franklin, tú tienes responsabilidades grandes en nuestro partido. Hemos visto el trabajo que tú has realizado, tanto en las primarias como ahora en la actividad de campaña electoral en favor de nuestro candidato y líder Luis Abinader. Pero hay un trabajo de José Ignacio Paliza, desde el INE principalmente como secretario de organización. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, el Partido Revolucionario Moderno, que su líder, el líder de la nación también, Luis Abinader Corona, está llevando a cabo una política electoral, primero apegada a la ley, respeto a las decisiones de la Junta Central Electoral. Todo lo comprobamos. Todo, se ha comprobado eso, que hay un total apego a la ley. Segundo, sin triunfalismo, a pesar de que todas las encuestas y todo ser humano que piensa y razona sabe que el PRM va a barrer en las elecciones y que Luis Abinader va a ganar con más del 70%. Fíjense que no hay precedente en la República que un candidato a la presidencia de la República haya concitado
tanta popularidad y tantos partidos políticos apoyándolo. 22 partidos políticos apoyándolo, de 30 que van a ir al certamen electoral. 22 partidos van a apoyar o están apoyando. Franklin, ese trabajo de José Ignacio Paliza y de Delín. No, ahí voy. ¿Cómo entonces, tú lo explicas? Hay una dirección de la campaña que la lleva a cabo el partido, encabezado por su presidente. Que hoy está en los Estados Unidos, en diferentes recorriendo, estados, haciendo campaña. Y todos los días trabajando sin desmayo, desde las 7 de la mañana, que muchas veces nos reunimos el equipo ya a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, para trazar la política toda la semana. Y un equipo, evidentemente, encabezado también por el ingeniero del INE Ascensión. Ahí está Salvador Ramos, ahí está... Pero del INE ha sido con Paliza los responsables de esa primaria. Nuestra secretaria general, Carolina Mejía, Yayo San Lobatón. Es un equipo, don Guillermo, de gente que está trabajando con una visión bien clara de la política y toda la dirigencia nacional estamos por todo el país. Tú tienes la provincia de Duarte acá. Tengo la provincia de Duarte, allí hay una playa de altos dirigentes. Olmedo Cava, Franklin Romero, el senador, muchos que va a repetir, el alcalde electo de San Francisco, Alex Díaz. Es decir, un grupo Siquio NG, que es el actual alcalde. Así es. El gallego, como le llamamos a un compañero de la vieja guardia, como decimos, ¿verdad? Estamos demostrando un partido unificado. Unificado, que está trabajando unificadamente bajo una dirección, bajo un liderazgo de Luis Abinader, porque Luis Abinader no deja nada suelto, ¿verdad? Él tiene un estilo de dirección en el que él participa de manera directa. No solo delega, sino también participa. Y eso, tanto en el gobierno como en la política partidista, ha dado resultados, ¿verdad? Y fruto de ello, esa capacidad de trabajo, ese talento, esa visión, ha llevado una gestión gubernativa en estos 3 años y medio que evidentemente lo colocan en el sitial que hoy está con más del 66% de apoyo de dominicanos y dominicanas con derecho a votar que han dicho que votarán. Pero eso se va a potenciar cada día. Y el día de las elecciones, con una maquinaria electoral trabajando... Pero tú y yo, aquí en el Distrito Nacional, apoyamos a nuestros candidatos, a legisladores. A Guillermo Moreno lo apoyamos, que todos tenemos que votar por él. A Guillermo Moreno, como bien usted señala, en su condición de candidato a senador del Distrito Nacional, todos los PRMistas tenemos que ubicarnos a su alrededor, apoyarlo como lo hace el presidente Luis Abinader. Como lo ha hecho y lo está haciendo el presidente Luis Abinader. Así es. Porque él es nuestro candidato. Pero además, y todos los demás, es nuestro aliado, ¿verdad? Sí. O sea, su partido, Alianza País, es de los 22 partidos que está apoyando la candidatura presidencial de Luis Abinader. Mi querido Franklin, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a darte la oportunidad que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación en un programa que va a salir esta semana y también durante la Semana Santa. La próxima semana lo vamos a repetir por el interés que estamos seguros que va a impactar en la vida nacional. Sí, cómo no, don Guillermo, como este programa, hoy domingo de Ramos, quiero aprovechar para hacerle una exhortación al pueblo dominicano. Primero, que le mantenga el apoyo que le viene
ofreciendo al presidente Luis Abinader y a todos los candidatos y candidatas que lleva el PRM y los partidos aliados, tanto a las senadurías como a las diputaciones. Y en el caso muy particular también del Distrito Nacional, a Guillermo Moreno. Y también, don Guillermo, aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado esta Semana Santa, Sí. perdón, manejen con cuidado, no actúen inadecuadamente, no tomen grandes cantidades de alcohol. Si usted toma alcohol, no maneje. Si maneje, no tome alcohol. Mi querido, Y que el próximo domingo, que estaremos aquí también, el regreso, tomen todas las medidas y precauciones para que tengamos un regreso feliz a nuestros hogares. mi querido Franklin, tú sabes cómo te apreciamos y cómo reconocemos ese trabajo político que tú haces en nuestro partido, Revolucionario Moderno, y también como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que no hemos hablado del ministerio porque te hemos dado la oportunidad de hablar precisamente de cómo está concitando el apoyo de nuestro presidente y líder, Luis Abinader. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Franklin García Fermín, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional y candidato Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, cada vez más somos más los dominicanos de todos los colores políticos que lo estamos apoyando para que usted sea nuevamente elegido a través de la voluntad popular del voto libérrimo presidente de la República. Solo hay que ver cuánta dignidad exhibe usted cuando nos representa como presidente que defiende nuestra soberanía nacional, que no tolera que nuestro territorio sea utilizado para tener refugios de haitianos que están huyendo o van a salir o probablemente se quieran presentar en nuestra frontera. Aquí no hay campos de refugiados rechazados, y usted lo dijo desde que llegó al poder político el 16 de agosto del 2020 y ha mantenido esa coherencia ante la comunidad internacional. Pero no solamente eso, presidente Luis Abinader, todos nosotros, los dominicanos de cualquier color político, sin pasión, nos damos cuenta que usted es un defensor de nuestra soberanía y que le ha dicho a la comunidad internacional que nosotros no vamos ni podemos cargar con los problemas haitianos, pero que tampoco permitimos intervención en esos problemas desde nuestro territorio. Ahora están produciendo evacuaciones de dominicanos, de diplomáticos, de ciudadanos extranjeros que han solicitado salir evacuados en helicópteros hacia territorio dominicano. Y eso ha ocurrido, pero también la ayuda humanitaria. Pero esa posición suya es nueva. Todos tenemos que recordar, y ese es su mayor reconocimiento, que desde que usted llegó al poder político, usted le ha dicho a la comunidad internacional que tienen que ocuparse de Haití, que hay que pacificar a Haití, y que la República Dominicana, lo decía antes, lo dice ahora y lo reitera, no puede recibir campos de refugiados de ninguna especie en este país. Pero tampoco nosotros paramos las deportaciones, como no lo paran las Bahamas, ni tampoco los Estados Unidos, cuando impiden entrada de ilegales haitianos en botes que están saliendo. Pero también el CARICOM también dice lo mismo, es decir, tenemos una política exterior que es usted el único que la dirige acertada, con resultados. Y ante todo,
todo el pueblo dominicano se da cuenta que tenemos un guardián de nuestra soberanía nacional, eficiente, responsable, como ejerce también el poder político como lo hace, con transparencia, y que hoy usted representa el presidente honesto que no teníamos. Hay que solo recordar al corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, 20 años presidente del PLD, 12 años presidente de la República, responsable de la corrupción de Estado y del narcotráfico de Estado, y los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Finalmente, señor presidente, un abrazo grande le da una mayoría del pueblo dominicano que en 38 encuestas sigue diciendo que tiene respaldo usted mayoritario por encima del 64%. Y eso no es gratuito, se lo ha ganado usted con un ejercicio transparente en el poder político que no le permite a nuestros funcionarios que se roben el dinero de nuestros impuestos, como ocurrió en esos 20 años de corrupción pública y privada. Sus buenos ejemplos solo hay que verlos cuando usted, como presidente honrado que es, también tiene concepto familiar, porque respeta a la familia dominicana, porque también no le impone a ningún dominicano funcionario decisiones que no sean con la transparencia y con la responsabilidad de la eficiencia. Nosotros muy complacidos, porque no nos equivocamos al apoyarlo a usted siempre para llegar al poder político. A todos nuestros amigos televidentes, este programa se lo vamos a repetir el domingo de Resurrección, que finaliza la Semana Santa, porque entendemos que este programa vale la pena hacerlo tanto con la entrevista con el doctor Jorge Suberoiza como con el doctor Franklin García Fermín. Como siempre, un abrazo grande. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, no descansa en ayudar, en contribuir, en buscar alternativas de solución económica y social a todo el pueblo dominicano de todos los colores políticos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.